Somos una voz que se levanta entre pueblos, ciudades y altar. Con pasión sembramos esperanza, porque Cristo nos llamó a anunciar. Cada paso lleva su palabra, cada onda un mensaje de amor. En el valle, la montaña y la plaza, su verdad resuena con fervor. Grupo Mixlan lleva luz, la palabra que cambia en Jesús. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 hasta el 9. Gocémonos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. O sea, la esposa, que es la iglesia, está en preparación para que el día de la boda celebre con el amado. El versículo 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, acuérdese que el libro de Apocalipsis es un libro que está lleno de mucha tipología, que está lleno de figuras del lenguaje, y aquí cuando se habla de lino fino se está hablando de obras justas que se esperan de los santos. Amén. Versículo 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Una cosa es, mejor dicho, las bodas del Cordero, y otra cosa es las cenas o la cena a la boda del Cordero. La boda va a suceder en el cielo, la cena va a suceder en la tierra. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esta última expresión, estas son palabras verdaderas de Dios. Me imagino como que es el Señor adelantándose a lo que iba a pasar en este tiempo, que no sé si usted se está dando cuenta, pero en este tiempo están surgiendo muchos tipos supuestamente muy formados, con mucho entendimiento de las cosas y muy endemoniados, que no lo quería decir, pero terminé diciéndolo, que están cuestionando lo que dice la Biblia y dicen, eso no es así. Entonces, ¿qué vamos a hacer si aquí el texto dice, y estas palabras son verdaderas, estas son palabras verdaderas de Dios? La voy a cuestionar porque aparece un hombre diciendo que eso no es así. Tenemos una lucha fuerte contra espíritus malos. Y esos espíritus malos quieren que los hijos de Dios dejen de ver la Biblia como Dios quiere que sea vista, como revelación de Dios. Todo el que la cuestione está fuera de orden. Yo prefiero creer lo que ella dice, porque Dios no miente. Amén. Esta serie que estamos estudiando nos enseña cómo van a suceder las cosas de acuerdo a la Biblia. Lamentablemente, es un tema que muy pocos lo están enseñando el día de hoy. Y esto es muy importante porque la iglesia tiene que saber cuál será su destino profético, hacia dónde nos dirigimos. Por ejemplo, todo el que va a hacer un viaje, todo el que está sentado aquí, creo yo, que va a hacer un viaje, le interesa saber hacia dónde se dirige, qué es lo que le espera cuando llegue a aquel lugar. Pero hoy en día tenemos un grupo de personas que lo que buscan del evangelio solamente es prosperidad y favor de Dios. Pero el que busca compromiso y conocimiento para serle fiel a aquel que le llamó, le interesa saber estas cosas porque estas cosas futuras están relacionadas directamente con cada uno de nosotros. Estas cosas que hemos estado mencionando a lo largo de esta serie tienen que ver directamente con su estilo de vida. ¿Cómo así, Pastor Reynoso? Simple. Usted y yo vamos a terminar en estos lugares que se están mencionando, como el tribunal de Cristo, vamos a experimentar el recto de la iglesia, conforme a nuestro compromiso con Cristo Jesús. El evangelio no es una carga, el evangelio es una bendición.
Por eso la Biblia dice que está en él debe andar como él anduvo. El Evangelio de Jesucristo no se trata de cuentos filosóficos. El Evangelio de Jesucristo se trata de la revelación de la voluntad del Padre para aquellos que aceptaron a su hijo a través del sacrificio en la cruz. Por lo tanto, si yo soy un hijo de Dios que quiero ver lo que Dios me ha prometido, yo debo aplicarme a mi vida diaria, a los principios que Él me deja en su palabra. Hoy en día, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas de Barna y de otras instituciones que muchas veces la menciono, instituciones cristianas que se encargan de hacer información, de hacer investigación a fondo en los Estados Unidos de América de la condición de la iglesia en la actualidad. Y según estas instituciones dicen, la iglesia está en medio de una situación difícil porque el fundamento bíblico correcto está hoy en día en juego porque muchos predicadores prefieren decirle a la gente lo que ellos quieren escuchar, no lo que necesitan escuchar. Y lamentablemente estamos en el tiempo de oferta y demanda. El predicador que quiere hacerse popular sabe que predicaciones como esta no pegan. Entonces hay que darle a la gente lo que la gente quiere. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer rico, Dios va a matar a tu suegra, Dios va a matar a todo el chismoso del barrio que habla contra ti, y Dios te va a dar esto, y Dios te va a dar aquello, y todo es puro Dios te va a dar. Hasta el punto que terminamos prostituyendo a Dios como si Dios fuera una cajita, una máquina de refresco, que yo le echo una ofrenda, le doy una ofrenda y Él me devuelve una Coca-Cola, me devuelve algo para refrescarme. Y eso no es así. Dios no nos llamó a nosotros para usarlo a Él, sino que nos llamó a nosotros para que nosotros vivamos conforme a su propósito, obedeciendo en todo lo que Él nos llama. Amén. Así que el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Este tema de la boda o las bodas del Cordero, en algunos lugares o por algunos predicadores, a veces parece un poco confuso porque en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pareciera como que hay varias esposas, pero como yo le dije anteriormente, es importante entender la tipología en las Sagradas Escrituras y entender las figuras del lenguaje que se utilizan. Cuando se va a estudiar escatología, que es el estudio de la Biblia que se encarga de la doctrina de los últimos tiempos, escatología lo que significa es estudio de los últimos tiempos, debemos usar herramientas que nos ayuden a comprender porque nosotros no estábamos presentes ni vivíamos en la cultura que se le estaba escribiendo el texto originalmente. Lo segundo es, debemos entender los idiomas y las figuras que usaban en los idiomas en aquel tiempo. Acuérdense que la Biblia se escribió en hebreo, una parte en arameo y en griego. El griego que se utiliza en el Nuevo Testamento es el griego koinés. Bueno, el de Lucas es un griego un poco más refinado, el de Pablo también es un griego donde él, con una mente obviamente judía, aborda ciertos temas y pareciera que es muy complicado en algunos sentidos, pero la palabra de Dios, cuando nosotros la estudiamos con responsabilidad, guiado por el Espíritu, utilizando las herramientas correctas, podemos llegar a un entendimiento claro de lo que Dios quiere decir. Hay herramientas como Eventos del Porvenir, que es un libro, que es una tesis doctoral de Pentecos, un hombre de Dios que hace un desarrollo de todo lo que tiene que ver con las profecías en la Biblia. Para entender la profecía hay que entender los pactos. Una vez que se entienden los pactos, uno logra entender las bodas del Cordero, porque no es que hay varios candidatos, sino es que cada persona que se le llama esposa en la Biblia, grupo o personas o monte que se le llame persona en la Biblia, se le llama esposa en la Biblia, ahí muchas veces se está usando un lenguaje figurado. Por eso es importante entender los pactos bíblicos antes de pasar a estudiar la escatología bíblica. Pero no hemos entrado en este tiempo a estudiar los pactos bíblicos porque yo no sé si soy yo, pero yo a veces siento como que a usted no le gusta tanto que le enseñen, ¿verdad? Entonces yo trato de hacerlo vuelo de pájaro para que no se cansen y se mantengan contentos. Pero es importante estudiar a fondo las cosas si queremos crecer. El cristiano que no está creciendo es un cristiano que cualquier viento de falsa doctrina lo va a confundir. Un cristiano sin fundamento bíblico va a ser llevado por cualquier disparate que diga esa gente que andan por ahí principalmente metido en las redes sociales. Así que vamos a ver quién es la esposa del Cordero. Vamos a ver
una visión bíblica de quién es. Obviamente todos sabemos, los que estamos aquí, que la esposa del Cordero es la iglesia. Amén. La aparente confusión sobre si la esposa del Cordero es Israel, la iglesia o la Nueva Jerusalén surge de una mala lectura de los géneros bíblicos y del desarrollo progresivo de la revelación. Por eso es que cuando se dice estudiar la Biblia, no es andar por las ramas, debemos profundizar si queremos tener un claro entendimiento de lo que se está diciendo. La Biblia no es confusa. Lo que pasa es que si no buscamos el contexto de las cosas, no vamos a poder entender lo que Dios está hablando. Amén. Hay gente que lee un texto y dice, Espíritu Santo, dígame, ¿qué usted quiere decir en ese texto? Bueno, eso no está mal que usted lo haga, pero si usted está haciendo un estudio serio para dar una explicación de ese texto, usted necesita saber que detrás de ese texto hay una historia. Y que esa historia el Espíritu Santo no se la va a leer porque usted la puede encontrar en un libro. El Espíritu Santo va a hacer las cosas que usted no puede hacer. Pastor, es que no lo puedo leer. No, pues ya el Espíritu yo no sé si le puede ayudar ahí porque el libro lo que cuesta quizá $20 por Amazon y usted se dedica a estudiarlo y usted va a entender con claridad qué se quiso decir en ese texto. Eso se llama buscar el contexto del texto o buscar el contexto inmediato leyendo un poco acerca de la carta, a quién fue dirigida, cuál era el problema de la iglesia o de ese grupo a quién se le escribía. O sea, el punto aquí es el siguiente. Si no hacemos el ejercicio de estudiar la Biblia correctamente, podemos caer en el grupo de los que están escuchando todos los disparates y le dicen amén. Y yo creo que ustedes no están en ese grupo, creo yo, que ustedes son gente seria. Ese grupo es para los que no están discerniendo, amén. Ustedes son gente con discernimiento. Mire, Israel como esposa en el Antiguo Testamento. En los profetas, Israel se presenta como la esposa de Dios en un contexto de pacto. Por eso es importante lo que le dije, entender la figura del lenguaje, entender los tipos, qué es lo que se me quiere decir originalmente en este texto. O sea, Dios le llama a Israel esposa de Dios por el contexto de los pactos, de que se hicieron unos pactos, pacto abrahámico, pacto davídico, se hicieron unos pactos donde el Señor, en base a esos pactos, tiene que cumplir una promesa con Israel y por eso Dios en el Antiguo Testamento le llama mi esposa. Esto lo dice Isaías 45:5 y Oseas capítulo 2. Aquí la relación es nacional e histórica. No es una relación de esposo o esposa, aunque se use la palabra mi novia o mi esposa. Amén. La iglesia como esposa en el Nuevo Testamento. En Cristo la imagen se profundiza. La iglesia es desposada por Cristo. Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 2. Aquí vemos una relación redentora donde Jesús ahora hace un pacto con su iglesia de que Él volverá para que Él y ella completen el proceso de las bodas. Por eso se nos deja la parábola de las 10 vírgenes que están en el libro de Mateo capítulo 25. ¿Cuánto han leído la parábola de las 10 vírgenes? Dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Para entender la parábola de las 10 vírgenes es importante entender usos y costumbres de la Tierra Santa. Vamos a ver cómo se celebraban las bodas en ese tiempo cuando se escriben estos textos. Bueno, el padre del novio salía un día a buscarle una esposa al hijo. No era el hijo que enamoraba a la esposa, era el padre del novio que salía, buscaba esposa, se sentaba con el papá de la novia y hacían un negocio. Le decía, mira, yo quiero que mi hijo se case con el hijo que mi hijo se case con tu hija. Yo te voy a dar unas dotes, un adelanto, para que el día que yo tengo previsto, mi hijo venga a buscarla. Entonces el padre del muchacho se iba, ya dejando un acuerdo firmado y dando un adelanto, una dote, se iba y él podía volver, el hijo podía volver por la novia, sea en una semana, en 5 días, en horas o en meses. Mientras la novia esperaba, se le ponían 10 vírgenes alrededor para que la ayudaran y tuvieran cuidado de ella mientras el novio llega.
Esas 10 vírgenes tenían que tener aceite en sus lámparas porque muchas veces el novio llegaba de noche. Entonces no había forma de ver el camino. Entonces cuando el novio llegaba de noche se tocaba una trompeta y salían las doncellas con la novia para entregársela al novio en unas fiestas de boda. Y de acuerdo al poder adquisitivo del esposo, o sea, del padre del esposo, se celebraban las bodas. Si el hombre tenía mucho dinero, las fiestas de boda podían durar un mes, 2 meses, hasta más. En el caso de el padre del esposo, que es nuestro Dios, como él es el dueño del oro y la plata, o sea, él tiene toda la riqueza, muchos especialistas en el área de escatología bíblica dicen que las bodas posiblemente puedan superar los 1000 años del milenio que vamos a tener aquí en la tierra, que en esos 1000 años vamos a estar celebrando las fiestas de boda constantemente. Otros dicen que posiblemente hasta la eternidad seguiremos celebrando fiestas de boda. Entonces el Señor va a venir por nosotros y esas 10 vírgenes representan los cristianos que deben estar al servicio de Jesús haciendo su obra. Y cuando suene esa trompeta, ya estudiamos eso, vamos a aparecer en las nubes con Él y ahí se va a manifestar realmente quiénes fueron alcanzados por la gracia y quiénes no. Amén. Prosigo. Hablé de que Israel en el Antiguo Testamento es presentada como una esposa, pero esto se dice en el contexto de los pactos que Dios hizo con esa nación a través de Abraham, de David. En el Nuevo Testamento vemos la esposa que es la iglesia, que Cristo viene por ella. Y en el Nuevo Testamento también vemos la Nueva Jerusalén presentada como una esposa. Esta ciudad se presenta como una esposa en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 y versículo 9 al 10. Esto no es literal, sino simbólico. Por eso le hablé de los tipos en la Biblia, entender la tipología bíblica. Sino simbólico, la ciudad representa al pueblo redimido en su estado glorificado. Vamos a ver algunas cosas clave para interpretar correctamente textos como estos. La Nueva Jerusalén integra los nombres de, de las tribus de Israel y los 12 apóstoles. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 12 hasta el versículo 14, mostrando la unidad del pueblo de Dios. O sea que aquí se está usando un lenguaje que está haciendo una tipología, se está haciendo eh, un lenguaje figurado, gracias mi hermano, para explicarnos a nosotros qué va a suceder con la iglesia, qué va a suceder con Israel, qué va a suceder con la Nueva Jerusalén. Así que llegamos a la conclusión que la novia es la iglesia. Repita, soy yo. Por lo tanto, no voy a entrar en esos detalles, sino que ahora voy a explicar la doctrina de las bodas del Cordero, cómo se van a celebrar. Leímos como base Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9, donde se presenta la redención, o sea, cómo culmina todo lo que anteriormente sucedió, celebrándose una fiesta de Cristo con su iglesia para presentarlas glorificadas por toda la eternidad. O sea, todo lo que Él prometió que haría, Él lo va a cumplir el día de la boda. Vamos a vivir eternamente con Él. Él viene para desposarnos, Él viene para cumplir todo lo que prometió. Amén. Vamos a ver Cristo y la iglesia como esposo y esposa. La figura matrimonial no es ilustrativa solamente, es revelación doctrinal. Cristo no solo salva a un pueblo, se une a ese pueblo. O sea, Jesús no solamente apareció para darnos la salvación, sino que también prometió que vamos a estar eternamente junto con Él. Por eso se le llama a la iglesia la esposa del Cordero, porque Él pagó un precio muy alto por nosotros para que nosotros pasemos toda la eternidad con Él. Por eso es que cuando vamos a Efesios capítulo 5, versículo 23 hasta el 32, se presenta un matrimonio terrenal físico en forma de figura de la relación que debe ser que debe tener el cristiano con Cristo. La relación con Cristo de cada uno de nosotros tiene que ser una relación profunda y personal.
Aló, profunda y personal. Y si usted tiene una relación profunda y personal con Él, usted ama todo lo de Él. Ama hacer su voluntad. Entonces, nosotros como iglesia, que somos la esposa del esposo, nosotros debemos tener una relación, repita conmigo, una relación 24/7 con Jesús. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, dice que Él va a ser de nosotros un depositorio espiritual. O sea, que Él viene por nosotros para ir a celebrar esto que se le conoce como la boda del Cordero, para cumplir la promesa del pacto que se hizo en la cruz. Para cerrar esa etapa e irnos a vivir eternamente con Él para disfrutar de todas las cosas que se van a ver en la eternidad. Y créame que en la eternidad hay mucho que ver, porque lo primero es que en la eternidad no existe ni el tiempo ni el espacio. Allá no vamos a estar repitiendo cosas, allá vamos a estar viendo siempre cosas nuevas. Allá vamos a estar viendo la gloria del Padre constantemente. La iglesia no es solo un cuerpo organizado, es una esposa amada, escogida y apartada para aquel que murió en la cruz por ella. Por eso es que Él requiere que la relación del cristiano sea como la relación que presenta Efesios capítulo 5, versículo 25 al 32, porque un día Él vendrá para celebrar la boda con esa esposa, de acuerdo a segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 2. Nosotros estamos esperando que suene la trompeta. ¿Ya se acuerdan lo que le dije que representa la trompeta, verdad? En la narrativa de Mateo capítulo 25 de las 10 vírgenes. La trompeta avisa de que viene el amado. Por eso es que dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50 en adelante, dice que sonará trompeta. Va a sonar una trompeta en el ámbito espiritual que solamente los que están lavados por la sangre de Cristo la van a escuchar. Y todo pareciera como que todo se está preparando para que esto suceda. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo me imagino que sí, que ustedes se han dado cuenta. Todo lo que somos hijos de Dios nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo, que están fabricando una nueva generación de personas en estas últimas 2 generaciones donde viven en una cúpula de cristal, donde son muy almáticos, muy, muy sensibles. Cualquier cosita los ofende, los daña. Y donde ahora se le está dando libertad al libertinaje, al libertinaje, donde se le está llamando a lo que antes, en los tiempos desde los 90 para atrás, 1990 para atrás, vamos a decir, porque pienso que desde el 91 en adelante empezaron ciertos cambios, pero desde los 90 para atrás, esas eran cosas absurdas, las que hoy se califican como cosas normales. Como por ejemplo, que un hombre diga, yo me siento un perro, y que ande vestido de perro por ahí, que lo amarren con una soga. Eso antes se consideraba como un problema mental y la persona era llevada donde un médico de la salud mental para que éste diera un pronóstico en relación a esta persona. Hoy en día dicen que no, que eso es una identidad y que ellos tienen derecho a celebrarla. Y eso empezó precisamente en los 90 con el internet. Mucha gente empezaron a postear que ellos se sentían animales, que ellos se sentían que tenían un cocodrilo dentro de ellos, otro una culebra. Y con el tiempo, a un grupo que gobierna la élite le conviene que la gente se vaya idiotizando. Y ya creo que he explicado el concepto de idiota varias veces. Un idiota es una persona que no tiene la capacidad de ejercer el sentido común que debe tener todo el mundo. Que usted le dice, allí vi una vaca volando y en vez de pensar con un sentido común, lógico, dice, wow, ¿por qué tú no me llamaste para grabarlo y ponerlo en las redes? Porque eso es interesante, que la gente vea cómo las vacas vuelan y pueden disfrutar de su vuelo. Gente que carecen de sentido común, que ya no entienden cómo son las cosas y esto es culpa de ciertas élites que gobiernan la tierra y que están creando un grupo de personas que no saben pensar correctamente y es a propósito. ¿Por qué? Porque el día que desaparezcan los hijos de Dios, ellos van a poder decir cualquier cosa y se la van a creer. Eso fue un grupo de personas inadaptados sociales que
la Matrix decidió quitarlo de en medio. Entonces, como ya están viendo desde el principio del 2000 la película de la Matrix, y que es un mundo virtual y que esto y que lo otro, ya todas esas ideas, el diablo, los demonios le hacen mezclar realidad con ficción y llegan a la conclusión de que ese grupo fue eliminado porque no caminaban conforme a lo que se esperaba de ellos. Cualquier mentira, dice la Biblia en la segunda carta a los tesalonicenses, cualquier mentira va a ser creída por la gente porque Dios mismo, dice el apóstol Pablo, enviará un espíritu de engaño para que la gente crea a ese espíritu, porque no quisieron recibir la gracia y el amor de Dios. Pero no se preocupe, que usted ni yo vamos a estar aquí. Eso es a los desobedientes que no quisieron el amor de Dios. Continuamos viendo cómo Cristo y la iglesia representan el esposo y la esposa. Juan capítulo 3, versículo 29, Juan dice que Cristo es el esposo de la iglesia. Lo dice Juan el Bautista en este libro de Juan. Dice que Cristo es el esposo de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, la Biblia dice que la esposa está siendo preparada. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Oiga lo que dice el texto. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Repita conmigo, debemos entender la figura del lenguaje. Ya lo expliqué, ¿verdad? Entonces aquí habla de que la esposa está siendo preparada para presentarla delante de su Señor o delante de su esposo, que somos nosotros la iglesia. ¿Cuál es el propósito de todo esto que va a suceder a partir del rapto? El propósito es no solo redimir a la iglesia, sino unirla a aquel que le dio la promesa. O sea, el propósito no es salvarnos por salvarnos, el propósito es salvarnos para que se cumplan las promesas de que vamos a estar eternamente con Él. Amén. Si hay una sola esposa, hay un momento donde esa unión se va a consumir. Vamos a ver el orden de cómo va a suceder cada cosa para saber en qué tiempo, de acuerdo a la profecía bíblica, se va a consumir la boda. Vamos a ver el orden, cómo vamos a llegar a las bodas. La boda no ocurre, las bodas no ocurren en la tierra. Repita conmigo, las bodas no ocurren en la tierra. Ocurren después del traslado de la iglesia y después del tribunal de Cristo. Después del traslado de la iglesia y después del tribunal de Cristo suceden las bodas. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Dice que la iglesia va a experimentar un traslado. Esto es lo que se le conoce como el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Usted se va a encontrar personas, que hay muchos hoy en día que dicen, eso de rapto de la iglesia, eso no existe. La palabra rapto tampoco aparece en la iglesia, lo que aparece es la palabra arrebatamiento. Y usted le dice, bueno, simplemente estudia ese tema buscando la definición de cada palabra en el idioma original, que es el griego koinés, y te va a dar cuenta que la palabra arrebatamiento, cuando se agarra del griego koinés y se traduce al español, se traduce como rapturo, que es rapto. Cuando se traduce del griego al español, se traduce como rapto o arpazo o zarpazo, que es la palabra griega que se utiliza, que es cuando un león ve una presa y de forma repentina ataca y la quita de en medio. Eso es lo que Jesús va a hacer con nosotros. Jesús viene como el león de la tribu de Judá a quitar de en medio, a dar el arpazo a aquellos que esperan en él. Entonces, lo primero que va a suceder antes de llegar a las bodas del Cordero es el rapto de la iglesia, el traslado de la iglesia. Y una vez que fuimos raptados, le dije en ese estudio que en el primer día, cuando experimentemos esa transformación, no vamos a decir absolutamente nada. Vamos a estar así impresionados, viéndonos el cuerpo glorificado. El que es gordo estará flaquito. El que es muy flaco tendrá un peso correcto. El que es bajito va a subir a los 6 pies, pero el que está por encima de los 6 pies va a bajar a los 6 pies. Esto es lo que dicen los especialistas en esta área, ¿no? Que el cuerpo perfecto es de 6 pies. Y el cuerpo perfecto y la edad perfecta es un promedio de 25 a 30 años. Así que los que pasan de 35 van a bajar a una edad promedio de 25 a 30 años. Y los que están antes de esa edad van a subir esa edad. Eso es lo que dicen los especialistas en el área de la escatología.
Así que, amadas hermanas, olvídese de la pata de gallina, que con eso no va el problema. Ese asunto no va a ser problema allá arriba. Amén. Así que igualito así como usted se ve, pero más elegante, con un retoque estilo Photoshop, va a aparecer en las nubes juntamente con él. Amén. Después del arrebatamiento, lo primero que vamos a hacer es el tribunal de Cristo. Toma en consideración que vamos a durar 7 años en algún lugar del espacio, lo que indica que las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo se necesita para celebrar estos dos eventos en el aire, se necesitan 7 años, por lo que muchos especialistas consideran que se va a dedicar 3 años y medio para el tribunal de Cristo y 3 años y medio para la fiesta de boda. Eso dicen algunos especialistas en el tema. Pero en el tribunal de Cristo, cada quien va a recibir conforme a cómo sembró. Lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Cómo usted vivió para Cristo, lo que usted hizo para Cristo, evangelizó, no evangelizó, era un cristiano ferviente, estaba continuamente buscando crecer en el Señor, congregándose, era un cristiano de estos cristianos modernos que le sirven a Dios solamente por inspiración, pero no por testimonio. Están inspirados verbalmente, pero en el fruto usted no ve nada. Entonces repita conmigo, yo soy de los que sirvo en el fruto. Lo siguiente que se va a hacer en el tribunal de Cristo es evaluar la obra o las obras de cada quien. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 12 hasta el 15. Y luego de esto, entonces entramos a las bodas. Las bodas van a llegar justamente después de que cada quien rinda cuenta delante del gobierno del cielo, delante de el sistema de finanzas del reino de los cielos y todo lo que tiene que ver con la agenda de vida, cómo vivimos aquí en la tierra. Y una vez que nosotros celebremos la boda del Cordero, como dice Apocalipsis capítulo, las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, lo siguiente será la segunda venida de Cristo con su iglesia, como lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 14. Mire, después que terminan las bodas, nosotros vamos a descender con él. Zacarías capítulo 14 dice que vamos a descender vestidos de lino finísimo y vamos a descender en el monte de los olivos. Vamos a descender ahí en ese monte para un conflicto que va a haber en esos días. La tierra va a estar toda a oscura. El infierno literalmente va a estar desatado en la tierra porque mientras nosotros estamos 7 años allá arriba, que esto lo vamos a estudiar más adelante, hay 7 años de juicio sobre la tierra. Y ahí es donde Dios agarra a Israel y empieza a purificarlos a través de la gran tribulación, porque hay un pacto terrenal con ellos, el pacto abrahámico. Entonces el Señor va a tener que doblegarlos a través de la gran tribulación para que ellos entiendan que al que crucificaron, al que le dieron la espalda, al que negaron, era el Mesías, y que el Mesías está esperando que ellos clamen a él para que él retorne. Zacarías capítulo 12 explica que ellos van a mirar al cielo y se van a arrepentir diciendo: aquel que le quitamos la vida, aquel que traspasamos sus manos, es el Hijo de Dios, el Mesías, y van a clamar a él pidiendo perdón. Y ahí Jesús aparece en medio de tinieblas. La Biblia dice que va a haber tiniebla absoluta. El sol va a dejar de dar su luz. Dicen los expertos que si el sol se apaga por un momento, todo en la tierra se sale de control, porque el sol, con el resplandor que le da la tierra, que le da la luna, hace que la tierra se mantenga sujeta a leyes que tienen que ver con la gravedad, para que los mares no se salgan de la posición donde están y para que la tierra no sufra movimientos violentos. Por eso es que van a haber terremotos como nunca antes se han experimentado. Por eso van a haber situaciones y cambios climáticos como nunca antes se ha visto. Y todo esto está sucediendo desde ahora. De esto no tengo tiempo para entrar en ese punto, pero eso está sucediendo desde ahora. Entonces, mientras aquí se vive el infierno, literalmente, donde la gente verá a los demonios cara a cara, los que decían ser cristianos que se quedaron, se le van a aparecer los demonios y lo van a ver cara a cara, así estilo película de terror, y le van a decir: tú di que no era cristiano, di que era evangélico, tú di que no era hijo de Dios, tú no eres el que estaba hablando en lengua por ahí y esto, pero siempre hablando mal de los hermanos, desacreditando a los cristianos. Mire, va a ser un terror, va a ser un infierno literalmente en la tierra lo que va a estar viviendo la gente. Mientras nosotros allá arriba, como le dije, vamos a estar dando cuenta de cada cosa.
Vamos a estar dándole cuenta al Señor de cada cosa que hicimos mientras estábamos aquí en el cuerpo. Y después celebrar las bodas y después la segunda venida de Cristo. Amén. Cristo viene por su iglesia. La iglesia es evaluada, la iglesia es preparada, la iglesia es unida a Cristo. Esto da sentido a la preparación de la novia. Todo lo que estamos haciendo ahora mismo en este plano terrenal es preparándonos como novia. Una pregunta, ¿vos tenés aceite en tu lámpara? Porque si vienen de noche y no tenés aceite en tu lámpara, va a haber tremendo lío. Vaya a comprar aceite rápido. Le voy a dar la dirección donde venden aceite aquí, que es muy bueno. La dirección se llama ayuno, oración, Biblia, congregarse, dejar la charlatanería, enderezarse, hacerse cristiano. Eso nos llena del aceite, eso le da sentido, propósito a la vida. Pero cuando usted ve gente que dice ser cristiana y que vive apartado de todo buen propósito, hay que orar por esa gente porque le falta aceite. Y cuando el Señor se manifieste, lo que le falta aceite, a los que le falta aceite se van a quedar. Que es una vida alineada con su reino. Vamos ahora a ver la vestidura de la esposa. Vamos a ver ahora la evidencia bíblica de cómo será esa preparación para que podamos entrar a las bodas. Acuérdese que si a usted o a mí nos invitan a una reunión de gala donde estará el presidente fulano de tal, ahí usted no puede llegar con una camiseta y una chancleta y un pantaloncito corto, porque lo van a devolver, ¿verdad que sí? A toda fiesta de gala, siempre por lo general existe un código de vestimenta. En esa fiesta de bodas hay códigos para la vestimenta. Y la primera es lino fino. Repita conmigo, lino fino. Compre lino fino si usted no tiene. Pero acuérdese que le dije que se está hablando en lenguaje figurado. O sea, un lenguaje representativo. ¿Qué representa el lino fino en Apocalipsis 19:8? Representa las acciones justas. Vive en justicia. Haga la cosa en justicia. No engañe a su hermano. No engañe a su prójimo. No le mienta al gobierno para sacar ganancia deshonesta. Haga las cosas en el orden que él establece si quiere ver ropas de lino fino en su vida, que son las acciones justas de los santos, de nosotros que fuimos llamados. Aquí estamos viendo los textos claves de la Biblia que nos muestran qué es el proceso de vestidura que estamos viviendo aquí en la tierra. Nosotros estamos aquí en un proceso donde nos estamos vistiendo de lino fino, que es a través de las acciones justas que hacemos como cristianos. Estamos alineados con la Biblia, haciendo lo que dice la Biblia. Tenemos garantía y seguridad de que vamos para esa boda. ¿Aló? Porque no se trata de Él me salvó, se trata de yo voy a dar fruto, yo estoy salvo, pero yo debo dar fruto. Porque por sus frutos lo voy a conocer, dice la Biblia. Isaías capítulo 61, versículo 10, dice que debemos ponernos las vestiduras de salvación, que se alinea con lo que acabo de decir, o sea, vivir una vida alineada al propósito de Dios. ¿Cuántas personas ustedes están evangelizando para que conozcan de Cristo? Ninguna, pastor, ¿no? Entonces, ¿qué vestidura de justicia usted se está poniendo? ¿Usted no está haciendo su trabajo? No, pues eso no le toca a ustedes, los pastores. La Biblia dice que todo cristiano tiene el ministerio de la reconciliación, que es reconciliar al mundo con Cristo a través de la predicación del Evangelio. Usted no tiene que ser un predicador itinerante, usted lo que tiene que ser una persona agradecida para comunicarle a otro que Cristo le salvó y que usted quiere que ellos conozcan de lo que Cristo puede hacer también en la vida de ellos. Y si no lo está haciendo, entonces empiece a ponerse la vestidura de salvación, que tiene que ver con dar frutos para aquel que nos llamó. Zacarías capítulo 3, versículo 3 hasta 5, habla de cambio de vestiduras. Pablo también la menciona en el Nuevo Testamento. Quítense la ropa del viejo hombre, vístanse del viejo hombre y vístanse del nuevo. Una persona que quiere estar en las bodas del Cordero, el código de vestimenta requiere que no esté vestido con el viejo hombre.
¿Usted sabe lo mal que se ve a un cristiano con las mismas mañas que tenía cuando no era cristiano? Mintiendo, robando, aprovechándose de los hermanos sanos. Hermano, eso es deshonroso. Y esa gente no está cumpliendo con el código de vestidura o de vestimenta para entrar a las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, dice que nuestras vestiduras fueron lavadas en sangre. O sea, nosotros somos salvos y nosotros entramos a su gracia y a su salvación por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. La salvación nadie la puede manipular. Yo no me salvo por méritos, pero yo tengo que dar fruto porque el que es salvo, frutos debe dar. Amén. No me salvan los frutos, me salvan Jesús, pero los frutos identifican de que tengo una relación con Jesús. Amén. ¿Me siguen? Romanos capítulo 13, versículo 14 dice que debemos vestirnos de Cristo. Estos son los códigos de la vestimenta para poder entrar a la boda del Cordero. Romanos 13, 14 dice, vístanse de Cristo. Si no estamos vestidos de Cristo, entonces probablemente cuando suene la trompeta, yo me quede si no estoy vestido de Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, empezar a analizar cómo está mi vida delante de Jesús, porque yo quiero estar en esas bodas. Dejar de estar escuchando todos los disparateros que hablan hoy en día y ponerme a escuchar gente seria, que sí la hay, pero no son tan populares como los charlatanes, pero sí la hay. Entonces, enfocarme en hacer lo que tengo que hacer para lograr los resultados que yo quiero. ¿Me están siguiendo? La Biblia nos habla de que nosotros estamos siendo preparados para nosotros alcanzar, cumplir la meta de la salvación. Él por su gracia nos llamó, nos hizo salvos y nosotros estamos en el proceso de la santificación para que cuando terminemos nuestra carrera nos logremos graduar de el hombre y la mujer perfecta cuando lleguemos a su presencia. Amén. Así que repita conmigo, debo practicar la Biblia, no solamente hablar de ella, sino hacer justicia práctica. La Biblia dice que ame a tus enemigos. ¿Qué hacemos nosotros aborreciendo al que nos hizo daño? No, que Dios sabe que yo perdono, pero no olvido. Sáquese esas estupideces de la cabeza. Perdonar es olvidar. Perdonar es borrar la deuda. Ya tú no me debes nada. Cuando lo vuelvo a ver, no me siento ofendido porque ya yo lo perdoné. Yo perdoné esa deuda. Pero el que dice, yo perdono, pero no olvido, usted no ha perdonado. Usted está justificando su rencor. Perdonar es olvidar. Se fue la luz. Y alguno ahí como que le dio sueño. Hermanos, repita conmigo, es por mi bien. Tenemos que superar todo aquello que nos impide el vivir una justicia práctica. ¿Estamos aquí? El lino fino no es lo que te salva, es lo que evidencia que fuiste transformado. Las obras permanecen después del fuego, como dice primera carta a los Corintios capítulo 3, que se convierten en la hermosura de la novia. ¿Por qué somos probados? ¿Por qué pasamos por procesos difíciles? Porque nos están vistiendo de lino finísimo. Se nos está enseñando a perdonar al que me hizo daño. Se nos está enseñando a perdonar al que me robó. Se nos está enseñando a perdonar al que levantó un falso testimonio, al que me quiso hacer un agravio. ¿Por qué? Porque me están vistiendo de lino fino, de obras justas, para que cuando yo llegue allá a la fiesta, yo llegue con un vestido limpio, resplandeciente, porque me dejé formar carácter mientras estaba en este plano terrenal. ¿Hay alguien aquí? Ahora vamos a ver cómo será todo esto de la boda del Cordero en el cielo. Eso sí va a ser impresionante. Repita conmigo, este evento es privado, legal y eterno.
Ahí no va a haber nadie, ahí que un paparazzi, que con una cámara, que tomando fotos, que para publicarle un... No, eso no existe allá arriba. Allá solamente va a estar la iglesia y el amado en una ceremonia íntima. Va a ser en algún lugar del espacio. Por ejemplo, ¿qué tiempo va a durar esto, pastor? Se entiende que entre el rapto y la segunda venida vamos a tener 7 años y por eso es que algunos especialistas entienden que son 3 años y medio para el tribunal y 3 años y medio para celebrar las bodas del Cordero. Esa fiesta va a ser privada, legal, eterna, íntima, donde solamente va a estar el amado y su novia, que somos millones de personas que vamos a estar ahí presentes, transformados, contentos, alegres. Hay muchos que no entendían por qué yo le piso el acelerador a veces y le pego presión. Me van a decir, pastor, gracias. Si usted no me hubiese dado esos bibliazos que usted me daba, quizá yo hubiese estado en el infierno, pero hoy estoy aquí en estas bodas gozándome. Gracias. Ahora ya entiendo, pastor. ¿Aló? Porque no se puede ser cristiano a nuestra manera. Es a la manera de Dios. Y es fácil cuando usted deja que sea su palabra que lo dirija. Es difícil cuando usted quiere dirigir el barco. Pero cuando usted deja que el capitán lo dirija, va a ser fácil. Repita conmigo, amén. ¿En qué lugar será, pastor? Ya lo hemos dicho, será en el cielo. En algún lugar en el cielo. Nosotros no vamos a ver al Padre todavía. Vamos a estar solamente con el amado, con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, la Omega, el León de la tribu de Judá, la Rosa de Sarón, el León que ruge eternamente. Vamos a estar frente a Él celebrando esas bodas solamente nosotros, en algún lugar suspendido en el espacio, fuera de aquí de la tierra. Eso va a ser glorioso. Y como le dije, solamente vamos a participar los cristianos, o sea, la iglesia y Jesucristo. Ahí di que no, que yo invité al primo, que esto, que el otro, eso no existe allá arriba. No, que un paparazzi que por la ventana, eso no existe allá arriba. Allá arriba nada más va a estar la gente que fue invitada a esa boda. Los invitados no, la novia que somos nosotros. Los invitados, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes serán los invitados? ¿Y dónde van a ser las cenas de esa boda? Pero ese otro tema, amén. Repita conmigo, a la boda del Cordero no hay invitados, no hay espectadores. Es algo privado entre Jesús y su novia, la iglesia. Procure por no perderse la fiesta, ¿vieron? Así que agarre su vestido y empiece a remendarlo, a limpiarlo, a organizarlo. ¿Y cómo lo hago, pastor? En la lavadora divina. ¿Y cuál es la lavadora divina? La palabra. Viviendo la palabra. Empieza ahí a lavar los vestidos. Y ahí de repente le pone un poquito del cloro divino. Y viene y te empieza ahí a formar, a crecer como cristiano. Repita conmigo, amén. O sea, esto será una reunión. Cristo toma plenamente lo que compró con sangre. Ahí lo miraremos de frente y Él dirá, amada iglesia, fueron perseguidos. Muchos de ustedes le quitaron la vida en la tierra. Muchos de ustedes pensaron por un momento que esto que se había dicho en el texto sagrado nunca se vería por escuchar a otros locos viejos que están por las redes sociales, pero hoy, delante de vuestros ojos, se cumple la palabra para que se den cuenta que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que todo lo que Dios ha dicho lo cumple hoy delante de vosotros. Gozaos en vuestras bodas. Oh, ese día va a ser glorioso, glorioso. Repita conmigo, glorioso. ¿Cuál será la situación final de esta boda? Bueno, que la iglesia entra en su relación definitiva con Él. Las bodas en la Biblia se hacen hasta que la muerte nos separe. Como allá no vamos a ver muerte, va a ser eternamente que vamos a tener un compromiso con Él. Más adelante, si quieren que yo siga en esta serie de escatología, vamos a ver todas las cosas y los beneficios que vamos a tener en la eternidad. Pero si lo veo que se están durmiendo, le vuelvo al pentecostalismo y hablarle lo que a usted le gusta, que lo estén motivando y diciéndole que Dios te va a dar casa, que te va a dar carro, y ahí se ponen contentos de nuevo. Pero si lo veo que prestan atención, van a aprender mucho
y van a valorar de que Cristo venga pronto. Amén. Repita conmigo, la historia no termina en el cielo. Falta una manifestación pública que se le conoce como la segunda etapa de la segunda venida. La segunda venida tiene dos etapas. El rapto, que ya lo estudiamos, ¿verdad? Después del rapto, vamos al tribunal, a la boda del Cordero, y después viene la segunda venida, que es cuando Él pone sus pies en tierra. En el rapto, Él no pone los pies en la tierra. En la segunda venida, Él pone sus pies en la tierra. En el rapto solamente le ven los cristianos. En la segunda venida le ve todo ojo. Amén. Son dos cosas muy diferentes. Vamos a ver la manifestación de Cristo cuando Él regresa con su esposa. Ya celebramos la boda, nos gozamos 7 años en la eternidad, ahora venimos aquí a la tierra con el novio. Apocalipsis capítulo 11, versículo 14. Cristo viene con los ejércitos celestiales. Repita conmigo, ese soy yo. Cuando regresa ya no viene solo, viene con su amada, la iglesia. Oiga lo que dice, vamos a Zacarías capítulo 14, que esa doctrina la vamos a estudiar por separado. ¿Están aprendiendo algo? Dios es bueno. Tome nota y váyase a su casa a revisar la Biblia, a aprender. Zacarías capítulo 14. Vamos a leer del versículo 1. Cuando estén ahí me dicen amén. Oiga lo que dice el texto. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. Todo esto sucede en medio de la gran tribulación, donde usted y yo estamos allá en las bodas del Cordero y en el tribunal de Cristo primeramente y luego en las bodas del Cordero. Porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén. O sea, todas las naciones de la tierra, todos los países del mundo se van a levantar en contra de Jerusalén y van a ir a hacerle frente para destruirla. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y en el monte de los olivos, se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciéndose un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué va a hacer el Señor Jesús? Que va a descender, va a poner sus pies en el monte de los olivos. ¿Y qué va a hacer el monte? Se va a abrir en la mitad. Y luego sigue el texto. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios con él todos los. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Ese día será glorioso, porque ese día, guiados por el anticristo, se unirán todas las naciones del mundo. Los que hoy están a favor de Israel también van a estar en ese ejército, porque todas las naciones se irán en contra de Israel. Y van a violar, a matar a muchas mujeres, a matar mucha gente, porque Israel no quiso escuchar el mensaje de la gracia, lo resistió. Y tuvo que entrar por ese proceso, por la apretura de Jacob. Y cuando ellos están llorando en ese momento, gimiendo, porque se cumple lo que dice Zacarías capítulo 12, que léalo en casa, donde el versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, o sea, refiriéndose a Jesús, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día
habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa. Y por ahí empieza a mencionar, o sea, toda la nación de Israel en ese momento, cuando tienen a todos los ejércitos del mundo frente a ellos, y que ya están listos para exterminarlos, para borrarlo de la existencia de la humanidad. En ese momento, el Señor derrama un espíritu de gracia sobre Israel y empiezan a meditar en sus caminos y llegan a la conclusión de que el que crucificaron, aquel que llegó de Judá, Jesús de Nazaret, aquel que no lo vimos como Dios, sino como un profeta, que lo crucificamos, que lo llevamos a la muerte, esa es la solución de Dios para nuestra desgracia. Oh Señor, perdónenos. Nos arrepentimos delante de usted y empezarán a llorar y a orar, a quebrantar su corazón y serán salvos por gracia. Y ahí entonces entrará el amado en medio de una densa tiniebla. La ciencia dice, los especialistas dicen que la tierra en algún momento va a entrar en oscuridad porque el sol desde el año 2008, si mal no recuerdo, está teniendo unas explosiones extrañas que los expertos le llaman tsunami solar. Y ellos dicen que en algún momento el sol se puede apagar por espacio de 2 a 3 meses y que eso va a traer una catástrofe en el mundo de niveles apocalípticos. Oiga, los científicos están predicando más que los evangelistas de este tiempo. Gloria a Dios por los científicos. Esos son los predicadores modernos. Pues ellos están dando más en el clavo que muchos predicadores. ¿Y qué va a pasar? Que cuando ellos en medio de esa tiniebla clamen al Señor, y ahí estarán todas las cámaras de todo el mundo enfocados en ver lo que va a pasar con Israel. Por eso la Biblia dice, todo ojo le verá. Porque el que esté al otro lado del mundo, a través de la tecnología de la televisión, va a ver cuando aparece esa luz en el espacio, él montado en un caballo y detrás de él un ejército de santos vestidos de lino finísimo. Y él va a descender y va a poner sus pies ahí. Y va a decir, ¿quieren entrar entonces en guerra con mi nación y conmigo? Y le van a decir, sí. Le va a decir, preparen cañones y avísenme cuando estén listos. Y ellos le van a decir, estamos listos. Y él le va a hacer, se acabó la guerra. Eso está en la carta a Tesalonicenses. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica que el Señor con el soplo de su boca va a destruir todos los ejércitos que van en contra de Israel. No va a haber necesidad de sacar una espada ni de armar un pleito con nadie. Él solamente va a hacer así. Y lo va a destruir. Porque Él es Dios. Repita conmigo, qué gloria. Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice que nosotros seremos manifestados con Él en gloria. La iglesia ya estará unida a Él cuando Él se manifieste en esos días. En Judas versículo 14 dice que viene con sus santos. Entonces confirma que las bodas ya ocurrieron en el cielo. Porque cuando Judas, versículo 14, dice que el Señor regresará con sus santos, se está refiriendo a la iglesia. Lo que da a entender que las bodas sucedieron como creemos nosotros allá en el cielo. La esposa ahora aparece en gloria junto al esposo. Y entonces viene la celebración pública, donde empiezan entonces a llegar los invitados. Después que se destruya a todos los enemigos, entonces el Señor empieza un tiempo de gobierno en la tierra conocido como el milenio. Oiga lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver las bodas versus las cenas de bodas. Las bodas suceden en el cielo. Repita conmigo, las bodas suceden en el cielo. Apocalipsis 19, 7 hasta el 8, donde hay una unión con Cristo. La iglesia se reúne con Cristo. Como dije anteriormente, será un evento privado, una unión definitiva y solo Cristo y su iglesia participarán de este evento. Ahora vamos a ver la cena de las bodas, que es algo diferente y que sucede aquí abajo, no allá arriba. Apocalipsis 19:9 llama a los invitados, le llama bienaventurados. Repita conmigo, bienaventurados. ¿Quiénes llegarán, pastor, a estas fiestas de bodas, a esta cena de bodas? Bueno, la celebración será pública, llegará Israel y los gentiles que fueron salvos a través de la gran tribulación llegarán como invitados.
Ahora somos salvos por gracia. En aquel entonces la gente se salvará perdiendo su vida en la gran tribulación. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos la gran tribulación. Vamos a ver cómo la gente tendrá que morir por causa de Cristo para poder ser salvo, negándose al sistema y al sello del anticristo. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, esa gente que sale de medio de la gran tribulación, que son los que Juan el teólogo ve en el altar y le pregunta al Señor, ¿y esas almas que están adorando ahí en el altar, quiénes son? Y el Señor le dice, esos son los que lograron salir de la gran tribulación, perdiendo su vida. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces, Israel y los gentiles salvos van a ser los invitados a estas bodas. Mateo capítulo 22, versículo 1 hasta el 14, habla de cómo se llevará a cabo esta fiesta de bodas. También Lucas capítulo 14, versículo 16 al 24, dice que será una gran cena donde se va a comer bueno de verdad. Lucas capítulo 12, versículo 36, dice que cuando regrese de las bodas, el Señor va a celebrar esta cena aquí en la tierra. Mateo capítulo 25, versículo 1 hasta el 13, dice que ahí se manifestará todo lo dicho por el esposo a su amada, como lo vemos en la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Ahí vamos a celebrar fiestas de boda y esas fiestas no se saben cuándo terminan. Lo único que yo sé es que vamos a estar gozando y celebrando esa fiesta de boda con el Señor, cantando con la orquesta de David ahí en el arpa, y ahí gozándonos y adorando al Señor ahí en las lenguas nuevas que Él nos dará para adorar su nombre. Y con un cuerpo glorificado, eso de que ya me dio sueño, como están algunos de ustedes que yo lo veo. Eso ahí se va a acabar. Dije que ya me dio sueño, que me siento cansado, eso ahí ya no va a existir porque usted tendrá un cuerpo glorificado. Eso de que me voy a acostar, eso no va a existir de ir a dormir. Eso solamente lo hace el cuerpo físico. El cuerpo glorificado no necesita descansar ni dormir. De eso de que la crema, que esto, también eso desapareció, que se me subió la presión, todo eso desapareció ahí. No, que no puedo comer mucho, porque si como mucho, después no duermo bien, que después se me sube el azúcar. Todo eso desapareció para esa gente, para los que son la esposa del Cordero, los santos. Amén. Repita conmigo, esto no es solo doctrina. Esto tiene una aplicación directa para el día de hoy. La iglesia no se prepara en el cielo, se prepara aquí y ahora. Llegamos preparados al cielo para consumir las bodas. Nos estamos preparando aquí. Por eso es que hay cristianos que yo no lo entiendo. Yo no entiendo el cristianismo de mucha gente. Hermano, ven a estudiar los miércoles. Yo no puedo. Pero acá tú quieres irte al cielo, tú dices que conoces a Jesús, tú dices que eres cristiano y tú no tienes tiempo de venir a estudiar su palabra para saber lo que Él espera de ti. Que Dios nos ayude, porque el diablo está engañando a mucha gente que creen y juran, que se van al cielo. Que Dios nos ayude. Aquí en la tierra estamos siendo preparados para irnos a celebrar boda. Y mientras estamos siendo preparados, cada decisión cuenta, cada obra pesa, cada actitud forma parte del vestido que nos estamos poniendo. Esos cristianos que no se comprometen con Jesús y su obra, pero quieren ir a las bodas. Esos cristianos que no arreglan su situación matrimonial, que viven en pecado sin casarse con ese hombre o esa mujer con el que viven debajo de un mismo techo, y ellos dicen, yo me voy para el cielo. Por favor, hermanos, no escuchemos a los estúpidos que están predicando el evangelio en las redes sociales. Escucha a la gente seria. El que practica el pecado, dice Juan, es del diablo. Pero después dice, para eso apareció Jesús, para sacarnos de las manos del diablo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Enderezar, simple como eso. Ver lo que estoy haciendo mal y enderezarlo. Y dejar de ser un cristiano de emoción, porque el cristiano de emoción le sirve a Dios en base a su estado de ánimo. El cristiano que tiene convicción vive una vida aplicada, aunque el cuerpo no quiera. Pastor, ¿cómo debe vivir una esposa en preparación para cuando llegue el novio? Bueno, Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice que la esposa debe vivir en santidad. Primera de Juan 3, 2 al 3 dice que la esposa debe vivir
purificada. Tito capítulo 2, versículo 12 al 13 dice que debe vivir piadosamente esperando al esposo. Apocalipsis 2:4 dice que no puede perder el primer amor, que debe estar constantemente haciendo las obras de aquel que dice que es hijo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice que no comete adulterio espiritual, que se mantiene fiel al novio que está esperando. ¿Estamos aquí? Repita conmigo, la iglesia no es separada en el cielo. La iglesia fue separada aquí. No se trata de perfección, se trata de dirección. Ninguno somos perfectos. Aquí no estamos practicando perfección, estamos practicando la dirección de hacer las cosas como se nos dejó en la Biblia. Perfección, no tenemos perfección absoluta, estamos en el proceso de crecimiento. No puede vivir como que fuéramos del mundo. Debemos esperar la boda con Cristo, debemos hacer la diferencia. Cada decisión cuenta, cada obra pesa, cada actitud forma parte del vestido que nos estamos poniendo todos los días como vestidura de una novia que está esperando a su amado. La Biblia dice en Apocalipsis, versículo 21, al 2 al 3, que Dios habita con cada uno de nosotros. Apocalipsis 22:4 dice que nosotros, si permanecemos fiel, vamos a ver su rostro. Juan capítulo 17, versículo 24 dice que vamos a estar para siempre con Él. Y Primera de Tesalonicenses 4:17 dice que siempre estaremos con el Señor. Entonces mi pregunta es, ¿estamos preparados para las bodas? ¿Estamos preparados para ir a su presencia? Porque hay muchas cosas que usted y yo hacemos conscientemente, que es un estorbo en la relación con Dios. A Dios se le sirve por convicción. A Dios no se le sirve por emoción. El cristiano que es apegado a las emociones le sirve a Dios por tiempo. Cuando las cosas van bien, Dios es mi Señor. Cuando las cosas van mal, se va. Se sale de la congregación, se va al mundo, así deshace. Pero el cristiano que le sirve a Dios por convicción no depende de su estado de ánimo, depende de lo que dice el texto sagrado. Vive apegado a lo que dice el texto sagrado. Quiere odiar al que le hizo daño, pero lee en la Biblia que debemos perdonar a nuestros enemigos. Y dice, yo no estoy aquí para yo complacerme, yo estoy aquí para complacer al que me llamó. Yo voy a perdonar a ese enemigo y Dios me va a ayudar a que lo perdone de corazón. Así que, iglesia, no cometamos el error que están cometiendo muchos hoy en día. Muchos están cometiendo el error de jugar al cristianismo. El cristianismo es una decisión seria. Porque si nosotros, conociendo la verdad, no la aplicamos a nuestras vidas, dice la Biblia que el juicio para nosotros será peor. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y es peor el juicio para el que hacía las cosas con conocimiento, porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero seguía. Así que no nos dejemos llevar de nuestras pasiones y deseos. Vamos a enfocarnos en cumplir la palabra. Vamos a enfocarnos en crecer en el conocimiento de la Biblia. Envuélvase en los grupos de crecimiento. No sea un cristiano wichiwachi, sea un cristiano del Espíritu, para que Dios lo bendiga como Él quiere. Amén. Así que a los que nos ven en línea, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre usted, y que si hay algo en su vida que impide que tenga una relación estable, buena con Jesús, usted logre abrir los ojos y despertar a tiempo, porque las vestiduras necesitan ser cuidadas para que podamos entrar a las bodas del Cordero. Bendiciones.